Buenos días, mis hermanos. Seguimos en la serie del Evangelio de Marcos que nuestra iglesia ha estado predicando positivamente y quiero pedirle que me acompañen en sus Biblias a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Estaremos leyendo los primeros 11 versos de este capítulo. Marcos capítulo 14, del verso 1 hasta el verso 11. Dice así la escritura. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me he hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando querráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a unir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ella ha hecho para memoria de ella. Entonces, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregar. Vamos a orar. Soberano Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Padre, de reunirnos con tu pueblo. Te queremos pedir, Señor, que tú nos hables hoy, que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones. Y tu palabra, Padre, nos mueva a ir, salir de este lugar, Señor, regresar a nuestros hogares con el deseo de servirte, de honrarte y de glorificarte a ti, Señor. Porque como hemos cantado, solo tú eres digno de nuestra adoración, Señor. Padre, sé con el instrumento, con tus palabras en sus labios, y que sea tu voz la que sea escuchada en esta mañana. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. En su libro Dioses que fallan, el pastor y escritor Timothy Keller dijo, hasta que Jesús no sea lo único que tengas, no te darás cuenta de que Él es todo lo que necesitas. Hasta que Jesús no sea lo único que tengas, no te darás cuenta de que Él es todo lo que necesitas. Y lo que el pastor quería decir en esta frase, especialmente en este libro, es de que el corazón humano, por causa del pecado, tiene una extraordinaria habilidad para almacenar muchas cosas a la vez, y esto no le permite darse cuenta de que todo lo que necesita es Jesús. Nuestro corazón, mis hermanos, por causa de nuestro pecado, atesora. Nuestro corazón, por causa de nuestro pecado, abraza tantas cosas que nos llevan muchas veces a disminuir el valor que debe tener Jesús para nuestras vidas. Por eso yo quiero preguntarte, ¿qué valor tiene Jesús para ti? Y también quiero sumar esta otra pregunta. ¿Cómo sabes que Jesús es lo más valioso para ti? Y no quiero ahora que en sus conciencias la callen diciéndose esta respuesta acá quizás tan trivial. Jesús es lo más importante para mí. Nadie es más importante para mí. No quiero que tengan esa respuesta trivial a estas preguntas. Lo que quiero es que mires tu vida, que te examines a ti mismo y que veas si tú muestras que Jesús es lo más importante para ti. Lo que quiero es que analices cómo has vivido en este año. Nos estamos reuniendo ya el último domingo del año 2025. Quiero que mires el 2025 y veas cómo has vivido para Dios. Y si otros pueden decir de ti que Jesús es lo más valioso para ti. Y quizás no puedas encontrar la respuesta a esta pregunta de manera inmediata, pero te quiero ayudar. Y quiero que vuelvas conmigo el texto que acabamos de leer y te des cuenta de esto. Nuestra devoción muestra si Jesús es lo más valioso en nuestra vida. Nuestra devoción como cristianos muestra si Jesús es lo más valioso en nuestra vida. Ahora bien, ¿por qué la devoción cristiana funciona como un indicador que muestra el valor que tiene Jesús en la vida del creyente? ¿Por qué nuestro fervor? ¿Por qué nuestra constancia? ¿Por qué nuestra devoción muestra
que Jesús es lo más importante en nuestra vida. Porque, mis hermanos, en este texto vamos a ver que hay personas devotas a Dios que solo buscan sus intereses. Y quiero que vean conmigo este pasaje y lo meditemos juntos, porque vamos a ver en este pasaje que hay personas que profesan un profundo temor, un profundo respeto, una profunda admiración por la persona de Dios, pero que solo están detrás de sus propios intereses. Y para que veamos esto, quiero que contemplen la manera en que Marcos estructuró este pasaje. Quiero que vean conmigo el versículo 1 y 2 y vean a la vez el versículo 10 y 11 y se den cuenta que en esos 4 versículos que digan, hay una idea similar. En los primeros 2 versículos vemos a un grupo de personas que están buscando hacer algo, que quieren que se cumpla algo. En los versículos 10 y 11 también vemos a otra persona que quiere llevar a cabo algún plan. En los primeros versículos, en el 1 y 2, vemos a lo que son los principales sacerdotes y a los escribas que quieren llevar a cabo algo en contra de la persona de Jesús. En los versículos 10 y 11 vemos a un discípulo de Jesús, a Judas Iscariote, que también quiere hacer algo en contra de Jesús. Uno quiere matarlo y otro quiere entregarlo por dinero. Pero lo extraordinario de esto, mis hermanos, es que nunca nos esperaríamos que de estas personas saliera este deseo y esta actitud. Nunca nos esperaríamos que de ellos, personas que parecen ser devotas a Dios, saliera el deseo de eliminar, de deshacerse de aquel que Marcos en todo su evangelio nos ha mostrado de que es el Hijo de Dios. Pero para poder ver qué está pasando con estas personas, es necesario conocer un poco acerca de ellos. Recuerden que ya hemos hablado acerca de los principales sacerdotes. Los sacerdotes son los encargados en el templo de dirigir la adoración a Dios. Ellos son los encargados en esta semana. Recuerden, en la semana de la Pascua suben muchas personas a adorar a Dios en el templo. Los sacerdotes son los encargados de dirigir los cantos, las ofrendas, los sacrificios en el templo. Ellos, a los ojos de muchos, son personas dedicadas al Señor. Los sacerdotes son los ungidos para servicio al Señor. Los sacerdotes son los encargados de ir delante de Dios de parte del pueblo. También tenemos a los escribas. Los escribas eran personas, mis hermanos, que se relacionaban continuamente y muy estrechamente con la ley de Dios. Los escribas eran los encargados de hacer copias de la ley de Dios, eran los encargados de instruir al pueblo de Dios en la ley. Tanto estos escribas como los sacerdotes eran personas que cuando tú los mirabas, tú decías, ellos son hombres devotos a Dios. Por el otro lado tenemos a Judas Iscariote, que ha estado por más de 3 años al lado de Cristo. Judas ha sido aquel que ha podido ver a Cristo predicar el evangelio, ha podido ver a Cristo hacer milagros, ha podido ver a Cristo sanar enfermos, ha podido ver a Cristo expulsar demonios, resucitar muertos, ha podido ver en Cristo una persona siempre íntegra que vivió lo que enseñó. Para nosotros, si no conociéramos el final de Judas, nosotros pudiéramos decir que Judas es un seguidor fiel de Cristo. Sin embargo, los sacerdotes, los escribas y Judas Iscariotes, que son percibidos como hombres seguidores entregados a Dios, son los que están planeando en este pasaje qué hacer. Dar muerte aquí a Jesús. Ellos están tan preocupados por alcanzar lo que les interesa, por alcanzar su meta, su propósito, que es deshacerse de Jesús, que no se han dado cuenta, o supuestamente al parecer no se han dado cuenta, de que lo que quieren hacer viola muchos de los mandamientos de la ley de Dios. Porque aquí en este pasaje vemos que ellos quieren traicionar, que quieren engañar y que quieren dar muerte. Ellos, los conocedores de la ley de Dios, iban a violar varios de los mandamientos si al final ellos llegaban a cumplir lo que ellos querían, llegaban a alcanzar su interés, que era dar muerte a Jesús. La devoción de estos hombres, ¿es sincera? No. ¿Saben? No lo es. ¿Saben por qué? Porque la devoción puede ser fingida. Estos hombres son algo aparente. Muestran algo que no son. Los vemos muy adorando en el templo a Dios. A otros los vemos muy cercanos a Jesús. Pero al final todos quieren alcanzar un propio interés. La devoción a Dios puede aparentar ser un acto muy sincero y al final ser una terrible hipocresía. Por tanto, la sincera devoción de una persona va a depender y va a estar intensificada según el valor que tenga para esa persona Jesús. Tu devoción, mis hermanos,
va a ser más sincera, va a ser más entregada según el valor que tenga para ti Jesús. Por eso quiero preguntarte, ¿eres tú como alguno de estos hombres? Quizás está diciendo, no, Frankie, no es el deseo de mi corazón hacerle daño a la persona de Jesús, tampoco podemos hacerlo. Pero mi pregunta está enfocada en, ¿eres tú como estos hombres aparentemente devotos, pero lo que estás es detrás de tus intereses? ¿Estás aquí aparentando adorar a Dios, pero ese no es el deseo de tu corazón? ¿Sabes? Los pastores de esta iglesia no tenemos la habilidad de saber lo que hay en sus corazones. Los hermanos y hermanas que se sientan al lado de ustedes tampoco tienen esa habilidad de saber lo que hay en sus corazones, pero Jesús sí lo sabe. Y a Jesús no se le oculta nada. Él sabe lo que hay en tu corazón y qué es lo que te mueve a venir aquí. Él sabe cuál es la motivación. Y qué triste sería si al final de tus días Jesús te dice a ti estas palabras: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Porque habrá muchos que dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y Jesús les dirá, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Jesús dirá estas palabras de todos aquellos que nunca lo consideraron a él como lo más valioso, y su devoción no fue más que una mera apariencia. Por eso quiero preguntarte, ¿te preocupa a ti que Jesús diga a ti estas palabras? ¿Te preocupa a ti si al final de tus días Jesús te dice a ti estas palabras: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad? Si te preocupan estas palabras, comprueba si tu devoción a Dios no es una apariencia. Escudriña tu corazón para ver si Jesús es lo más importante para ti y si agradarlo a Él es lo que te motiva a venir a reunirte domingo tras domingo a este lugar. Porque sabes, y aunque no lo creas, la devoción también puede ser un acto egoísta. ¿Y cómo puede ser la devoción egoísta? Como estos hombres en este pasaje la ejemplifican. Ellos aparentaban adorar a Dios, servir a Dios en el templo, pero estaban detrás de sus propios intereses. Simulaban una devoción a Dios, pero en el deseo de su corazón no era adorarle, porque cuando tuvieron al Dios encarnado, a Jesús dentro de ellos, ¿qué quisieron hacerle? Quisieron matarle. Judas es un ejemplo de alguien muy devoto a Dios. Y cuando conocemos su final, vemos que se fue tras el dinero. Traicionó a Jesús. Por eso quiero preguntarte, ¿qué es lo que te motiva a adorar a Dios en este lugar? Puede ser que estés detrás de alguna popularidad. Puede ser que estés detrás de algún reconocimiento personal. Puede ser que estés detrás de alguna posición. Puede ser que estés detrás de algo material. Puede ser que anheles aceptación o otro cualquier interés. Cuando esos intereses son los que te mueven a venir a este lugar, tu devoción es egoísta. ¿Y sabes por qué es egoísta? Porque la devoción egoísta busca sus propios intereses sobre la gloria de Dios. Porque la devoción egoísta se preocupa por su propio propósito, por verse a sí mismo, por ser reconocido a sí mismo y no reconocer y exaltar al Dios que dice adorar. Ahora, mis hermanos, estas palabras también sirven de alerta para la iglesia de hoy. También nos sirven de alerta para nosotros. Quizás a muchos de ustedes les ha pasado como me ha pasado a mí. Quizás muchos de ustedes han tenido esta experiencia de caminar con alguien que ha estado al lado de ustedes y que ha demostrado una gran devoción a Dios. Y esa devoción a veces ha sido tan ejemplar que tú has querido imitarla. Pero un día de repente esa persona se aparta, se aleja, se separa del Señor, se va detrás de algo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué no siguieron caminando junto a nosotros con esa constancia, con esa devoción, con esa entrega al Señor? ¿Por qué lo hicieron? Porque Jesús no era lo más valioso en su vida. Y cuando apareció algo que les atrajo más, se fueron detrás de eso. Es por eso que debemos velar, mis hermanos, que nuestros corazones no abracen y atesoren cosas que nos lleven a ver a Jesús como algo que no tiene valor. Mis hermanos, nuestros corazones debemos velarlos, porque atesoramos cosas, guardamos cosas en nuestros corazones que a veces no nos permiten ver a Jesús como lo más valioso en nuestra vida. Que nuestras metas, que nuestro trabajo, que nuestra familia, que nuestros proyectos personales y aún más, que nuestro servicio a Dios en esta iglesia no destrona a Jesús de nuestros corazones, convirtiéndose eso en lo más importante en nuestra vida. Eso fue lo que pasó con los principales sacerdotes, con los escribas y con Judas. ¿Y cuál fue el final de ellos, mis hermanos?
perdición. Ellos se fueron de este mundo sin creer en Cristo. Su incredulidad los llevó a la condenación eterna, lejos de Dios que aparentaban adorar. Pero ahora, a diferencia de ellos, como vamos a ver en los versos del 3 al 9, vamos a ver que hay personas devotas que buscan exaltar al Señor. Y en esta historia ahora Marcos nos introduce en una reunión familiar que está ocurriendo en una casa en Betania. Y a modo de contraste, Marcos nos va a mostrar a una mujer que viene para mostrar su devoción a Jesús. Marcos nos dice que Jesús está en Betania, en casa de Simón el leproso, que debemos suponer que ya estaba limpio de lepra, porque de lo contrario no pudiera recibir visitas. Y están ellos ahí sentados, cenando juntos, cuando de repente Marcos dice que una mujer irrumpe en aquella habitación, trae un pomo de perfume muy costoso en su mano, y ese pomo lo vierte sobre la cabeza de Jesús. Todo esto que propició una crítica. Dice el pasaje que los discípulos comenzaron a criticar a aquella mujer. ¿Por qué se ha hecho este desperdicio, versículo 4, de perfume? Sin embargo, a pesar de la crítica, ella actuó de la manera que la vemos en este pasaje. ¿Por qué los discípulos la criticaron? Pueden haber varios factores que llevaron a los discípulos a criticar a esta mujer. Hay factores culturales, como por ejemplo, esta mujer no podía entrar a la habitación a hacer lo que ella hizo. En aquellos tiempos, cuando los hombres se reunían en una habitación a cenar, las mujeres solamente podían entrar para servir a la mesa. Ella no podía entrar a hacer lo que hizo. También para ella poder entrar en aquella habitación, ella tenía que consultar con el anfitrión de la casa, en este caso era Simón, el que se conocía como el leproso, para poder entrar. Sin embargo, no fueron estas cosas las que hicieron que ella fuera criticada. Lo que hizo que ella fuera criticada fue su entrega, su devoción al Señor al entrar en aquel lugar y derramar sobre Jesús un perfume muy costoso. Por lo que se debía haber criticado, no se criticó, pero se criticó por un bien que le hizo a Jesús. Los discípulos inmediatamente sacaron sus calculadoras. ¿Y qué hicieron? Tabularon el precio de aquel perfume y calcularon con aquel dinero con cuánto tenían y con cuánto podían contar para ayudar a los pobres. Sin embargo, para que tengas una idea de la cantidad de dinero y del bien que se podía hacer, quiero que se recuerden cuando Jesús alimentó a los 5,000 personas. ¿Se acuerdan de aquello? Jesús multiplicó los panes y los peces y Jesús le dio a los discípulos, denle de comer. Y los discípulos dijeron, se necesitan 200 denarios de pan para alimentar a 5,000 personas. Recuerden que estamos hablando de un pasaje donde se nos dice que solamente se están contando los hombres. No se están contando ni las mujeres ni los niños. Según los estudiosos, deben haber aquel día allí como 10,000 personas. Y se necesitaban 200 denarios para alimentar a esas personas. Sin embargo, ¿cuánto vale este perfume? 300 denarios. O más de 300 denarios, dice el pasaje. Es decir, con este perfume vendido se podía alimentar más de 5,000 bocas. Mis hermanos, 300 denarios era el salario anual de un jornalero promedio en Israel. Pero a pesar de todo esto, nada detuvo a la mujer de hacer lo que iba a hacer por Jesús. Nada detuvo la devoción de esta mujer. Ni la crítica de los discípulos, ni las violaciones de las costumbres de aquellos días, ni tampoco el precio del perfume detuvo a esta mujer de demostrar su devoción a Jesús. La actitud de esta mujer, además de ser exagerada, era una expresión visible de su devoción por el Señor. Pero, ¿qué hizo que esta mujer actuara de esta manera? ¿Qué hizo que esta mujer tomara este perfume tan costoso y se lo entregara a Jesús de esta manera? Lo derramara sobre el Señor. Bueno, Marcos no nos da los detalles, pero si tú y yo leemos pasajes paralelos en otros evangelios, y después que lo lean en su casa, Mateo 26, Juan capítulo 11 y 12, nosotros vamos a ver que esta mujer había sido expuesta muchas veces a la predicación de Jesús. Esta mujer había visto a Jesús, cómo vivía, cómo se conducía en este mundo. Esta mujer había visto el poder de Jesús. Y yo no puedo decirte de que esta mujer haya sido creyente o no, porque Marcos no nos lo deja ver. Pero Marcos otro evangelio nos deja ver que esta mujer venía delante de Jesús, se postraba delante de él, lo reconocía como el Señor. Y por todos estos detalles, por lo que la vemos hacer aquí, yo creo que esta mujer entendía y demostraba que Jesús era lo más valioso
para ella. Y por esta actitud tan devota, nosotros podemos aprender cosas para nuestra vida hoy. Y una de las cosas que podemos aprender es que nuestra devoción a Dios debe ser sin reserva. Por la composición de aquel perfume, que se dice que es un perfume de nardo puro, un perfume muy costoso, con una sola gota hubiera sido suficiente para perfumar el cuerpo de Jesús y llenar toda aquella habitación de un olor fragante y hermoso. Sin embargo, esta mujer no escatimó. Y como dice el pasaje, quebró el frasco. Ella no quería que ni una gota de aquel perfume quedara en el frasco, sino cumpliera el propósito por el cual ella lo estaba usando. Esto, mis hermanos, fue una devoción sin reserva. Hace poco terminé de leer un libro que me llamó algo la atención. En este libro se hablaba acerca de la devoción de la población cristiana en los Estados Unidos. Se reunió un gran número de cristianos, o de que decían que eran cristianos, y se les preguntó si ellos creían que por encima de ellos había un ser superior que gobernaba todas las cosas y la controlaba con su poder. De todos los que se reunieron, el 98% aceptó, dijo que sí, y dijeron que era Dios. Pero después se le hizo otra pregunta. Y la otra pregunta que se le hizo es, ¿quieres agradar a Dios y vivir para Él? ¿Saben qué pasó con ese 98%? Solo el 12% dijo que ellos vivían para Dios. Los números bajaron drásticamente. La devoción cristiana, mis hermanos, es más que palabras. Son hechos. La devoción cristiana es aquella que cuando percibe a Jesús como lo más valioso, lo entrega todo por agradarlo a Él. ¿Es esta una expresión en tu vida? ¿Estás tú dispuesto a entregarlo todo por agradar a Jesús? ¿Estás dispuesto a hacer los sacrificios necesarios en tu vida por tal de agradarlo a Él? Quizás estás pensando, yo lo hago todo por Jesús. Yo soy una persona negada, yo soy una persona que busca entregar mi vida a Jesús. Pero quiero solo examinar un área de nuestras vidas, una sola área, y es el tiempo. ¿Qué tiempo tú dedicas a la persona de Jesús? ¿Qué pasaría si ponemos en una balanza el tiempo que dedico a mi Señor y en la otra bandeja de la balanza el tiempo que dedico a mi teléfono, a mi televisión? ¿Cuál pesaría más? Si pongo en una balanza mi tiempo de oración, de lectura de la Biblia, y pongo en la otra balanza todas las otras cosas que consumen tiempo en mi vida, ¿cuál pesaría más? Y estamos analizando solo el tiempo. No vamos a analizar otras áreas de nuestra vida. Estos actos, mis hermanos, y otros muchos de nuestra vida que podemos citar, sirven para evaluar si nuestra devoción muestra que Jesús es lo más valioso para nuestra vida. Pero si seguimos mirando a esta mujer, vamos a ver otro detalle de la devoción. Y es que la devoción es costosa. Ya sabemos el costo del perfume. Esta mujer estuvo dispuesta a entregar algo de gran valor a Jesús, quien a sus ojos era lo más preciado y valioso. La verdadera devoción demanda un costo de nuestra vida. Muchas veces ese costo es material, pero también muchas veces ese costo es emocional. Mis hermanos, esta mujer derramó el perfume sobre Jesús, pero pagó un costo, y el costo fue una fuerte crítica. Cuán cierto es que muchas veces nuestras expresiones, nuestra devoción a Jesús van a pasar por el tribunal de la crítica. ¿Cuántos de ustedes no han recibido fuertes críticas por su devoción a Jesús? Jóvenes, ¿cuántas veces nos han acercado a ustedes y le han dicho, estás perdiendo tu tiempo en esa bobería de seguir a Jesús? Yo recuerdo que cuando era más joven, esa era la crítica común de mis compañeros de aula. Estás perdiendo tu tiempo en seguir a alguien que ya se murió, que fue un buen maestro, pero que ya no existe. Y se me decía que mi tiempo de dedicación al Señor era una pérdida de tiempo. O ustedes, los que trabajan, los que reciben en sus trabajos constantemente críticas porque ustedes no se dejan arrastrar por las corrupciones que comúnmente se ven en los trabajos en este mundo. ¿Cuántas críticas estás dispuesto a sufrir por tal de no fallarle a tu Dios? Y estas críticas son fuertes y en ocasiones nos dañan. Pero normalmente estas críticas, cuando vienen de personas que no conocen al Señor, nosotros le aplicamos el antídoto, diciendo, bueno, viene de ellos, porque no conocen a Jesús. Pero qué terrible es cuando la crítica viene de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Qué terrible es cuando los que componen el tribunal de la crítica son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Mis hermanos,
En este pasaje no fueron los que no conocían a Jesús los que criticaron a esta mujer. En este pasaje los que criticaron a esta mujer fueron los discípulos de Jesús, los que estaban sentados a la mesa con él ese día comiendo. Qué pronto, mis hermanos, somos a criticar, a tildar las actitudes devotas de nuestros hermanos. Hace poco escuché a alguien hablar de una hermana. No estaba conversando conmigo, yo estaba solo escuchando, pero la crítica era bastante fea, pudiéramos decir. Porque decía de esta hermana de que ella estaba perdiendo su tiempo levantándose temprano en la mañana para leer y orar. Esta hermana tiene varios hijos y esta persona decía, ¿qué hubo a ese? A ese es el momento en que los niños están durmiendo, ese es el momento que ella tiene para descansar. Y estaban criticando que ella se levantaba muy temprano en la mañana para leer y para orar, antes de que comenzara la faena del día de los niños y que ya sabía que no iba a tener más tiempo para poder orar y leer. Pero qué pronto somos dados a criticar a aquel hermano o a aquella hermana que tienen esa habilidad extraordinaria que a mí me encanta, de que todo tema de conversación lo terminan hablando de la Biblia. ¿No se han encontrado con esos hermanos? Que todo tema de conversación, política, deporte, en la situación del país, tienen esa habilidad de terminar conversando de Dios y de la Escritura. Pero rápidamente somos dados a criticarlo. Este no tiene otro tema de que hablar. Siempre habla del Señor, siempre habla de la Biblia, no sabe de otra cosa. O qué rápido sacamos la etiqueta y se la ponemos a esos hermanos que se nos acercan y nos dicen, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Qué te preocupa? ¿Qué lucha tienes? ¿Cómo puedo orar por ti? Inmediatamente lo etiquetamos como más espiritual que nadie. Es por eso que quiero preguntarte, ¿a cuál de las personas de esta historia te pareces tú? ¿Eres de los que se sienta en el tribunal de la crítica con los discípulos? ¿O eres el que se pone en los zapatos de esta mujer y expresa su devoción a Dios? Una devoción abnegada sin importarle lo que le cueste pagar por ello. ¿En qué bando estás tú? Recuerden, mis hermanos, si quieres mostrar a través de tu devoción que Jesús es lo más importante para ti, tienes que ser consciente de que esto te va a costar. Esto demanda de ti un costo. Pero lo que esta mujer hizo también fue un acto de devoción que apuntó hacia la obra de Jesús. Jesús dice en este pasaje, déjenla. ¿Por qué la molesta? Buena obra, como dice quizás en los idiomas originales, una obra buena y hermosa me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Versículo 8, esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo. ¿Para qué? Para la sepultura. Por ende, Jesús iba a morir. Su acto apuntó hacia la obra de Jesús. Algunos dicen que esta mujer estaba ungiendo el cuerpo de Jesús porque días antes Jesús había entrado a Jerusalén. Recuerden esto, Marcos capítulo 11, como el rey que viene de parte del Señor, el descendiente de David. Pero esa interpretación no puede ser correcta por varios factores. Uno de ellos es que esta mujer ni es profeta ni es sacerdote, que son los encargados de ungir los reyes. Y tampoco estaba haciendo una unción con aceite, sino más bien con un perfume. Pero Jesús es quien interpreta lo que ella está haciendo. Los discípulos no tienen ni la menor idea, pero Jesús dice que lo que ella estaba haciendo lo estaba preparando a él para su sepultura y por tanto para su muerte. La mañana de aquel domingo, mis hermanos, que Jesús resucitó, ustedes se acuerdan de este pasaje, había un grupo de mujeres que fueron a ungir el cuerpo de Jesús. ¿Se acuerdan de esto? ¿Ustedes saben qué mujer no fue? La que está ungiendo su cuerpo aquí en este pasaje. Ella no estaba entre el grupo de las que fueron el domingo a ungir el cuerpo de Jesús. Ella estaba haciendo una buena obra que apuntaba a la gran obra que Jesús iba a hacer pocos días después en la cruz. Si mi devoción no tiene como propósito apuntar hacia la obra de Cristo, mi devoción es deficiente. Si mi devoción no tiene como propósito exaltar a la persona de Jesús y decir lo que Él ha hecho por mí en la cruz, mi devoción tiene deficiencia. Mis hermanos, no debemos preocuparnos que algunas personas a veces no entiendan mi devoción a Dios, pero sí debe importarme que mi devoción sea congruente con la Biblia y que apunte a lo que Jesús hizo por mí en la cruz. ¿Te has preguntado, mi hermano, por qué Marcos omite el nombre de esta mujer en este pasaje? Si tú vas a Marcos 26, el nombre de esta mujer está.
Si vas a Juan 11 y 12, el nombre de esta mujer está. ¿Por qué Marcos no omite en este pasaje? ¿Saben por qué? Porque Marcos no quiere que tú y yo nos fijemos en la mujer, sino que nos fijemos en lo que ella está haciendo por Jesús. Que nos fijemos que su acto devoto muestra su entrega, considera lo que Jesús es para ella, pero también apunta hacia su muerte y hacia su sepultura. Hace poco vi una película, no vamos a decir hace poco, yo le digo poco a veces cuando han pasado 3 o 4 años, pero hace poco vi una película que se llama El discurso del rey. Es una película de época donde los reyes de Inglaterra se ganaban el corazón del pueblo a través de sus discursos. La elocuencia de su discurso, la retórica de sus discursos, la hermosura de sus discursos cautivaba el corazón del pueblo. Y el rey que estaba en ese tiempo tenía un heredero. Pero el heredero tenía un problema. Era tartamudo, de los graves. Y cuando estaba llegando el momento de que el hijo ascendiera al trono, el padre estaba preocupado porque su hijo era tartamudo y no iba a lograr cautivar el corazón del pueblo a través de los discursos. Pero en Inglaterra había un hombre que era muy conocido por ser un buen maestro de la comunicación, de la retórica, de la elocuencia. Entonces se buscó a este hombre para que ayudara al hijo del rey. Mis hermanos, en la película se muestra de manera magistral cómo este hombre, que era muy conocido, prefirió quedar en el olvido, prefirió quedar en un plano desconocido a fin de poder ayudar al rey a que mostrara ser ese rey que el pueblo esperaba. Yo creo que de igual modo nosotros debemos pensar ser así, quedar en el olvido, quedar en un segundo, en un tercero, en un cuarto, en el olvido, mis hermanos, a fin de lo que yo haga tenga como propósito exaltar a Jesús. No importa que yo no sea reconocido, no importa que yo no sea visto, pero que lo que yo hago tenga como propósito exaltar a la persona de Jesús. ¿Y cómo lo hacemos, hermano? Bueno, quiero hablarle a los jóvenes. Jóvenes, el apóstol Pablo le dio a joven Timoteo, sé ejemplo en todo. Sé ejemplo, Timoteo, le decía a Pablo, en palabras, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Jóvenes, sean ejemplo, que su vida como cristiano ejemplar muestre que ustedes viven para aquel que murió y resucitó para darte vida. Jóvenes, otros no van a entender tu devoción, pero yo te aseguro que otros sí lo van a reconocer y van a ver que para ti Jesús es lo más valioso. Padres, padres de familia que están aquí, sus hijos aprenden mucho de ustedes cuando los escuchan, pero sus hijos aprenden más cuando los observan. Que tus hijos te vean vivir las verdades del evangelio que tú les enseñas. Que ellos vean en ti un padre piadoso, un padre entregado al Señor. Que ellos vean en ti un cabeza de familia que, siendo guiado por el Espíritu Santo, vive en obediencia a aquel que le ha dado salvación a través de una muerte dura y difícil en la cruz. Que vean en ti un hombre de oración, que busca constantemente el rostro de Dios para guiar a su familia. Un estilo de vida familiar así, yo te aseguro que va a llevar a tus hijos indudablemente a reconocer que Jesús es lo más importante en esa familia. Hermanas mías, miren a esta mujer. Mis hermanas, miren a esta mujer. Si no sabes cómo ser devota a Jesús, mira a esta mujer e imita su ejemplo. Ella lo ha dado todo por Jesús. Ella no ha perdido tiempo porque días después Jesús iba a ser crucificado y no iba a tener tiempo para ungirlo. Que tu conducta como madre, que tu conducta como esposa, que tu conducta como viuda, que tu conducta como joven soltera sea una conducta que cuando otros te vean vivir, digan de ti que Jesús es lo más importante. ¿Recibirás críticas, mi hermana? Por supuesto que sí. Muchas críticas, pero que estas críticas no te desenfocan de vivir glorificando a aquel que murió por ti para darte vida eterna. Que tu deseo sea ser como esa mujer virtuosa que cuida a su familia, que apoya a su esposo, que guía a sus hijos, porque cuando otros te vean vivir así, van a decir, esta es de otro planeta. Pero yo te aseguro que otros muchos van a decir, esa mujer es una hija de Dios y tiene a Dios como lo más valioso en su vida. Pero hermanos míos, hasta ahora hemos hablado de nuestra devoción a Jesús, de cómo y podemos hacerlo. Pero quiero decirte algo, sin la gracia de Dios, nada de esto podremos hacer. Mis hermanos, sin la gracia de Dios que nos capacite, habilita para obedecer su palabra,
para hacer las obras que a Él le agradan, ninguna de nuestras obras pasarán de más allá de ser un tramo de inmundicia delante de sus ojos. Pero cuando tú y yo llegamos a entender el Evangelio, cuando tú y yo llegamos a entender que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo resucitó al tercer día, que Cristo está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, Cristo no solo va a ser nuestro Señor y Salvador, sino también lo más valioso en nuestras vidas. No fue lo que hicieron los siervos de Dios en la antigüedad y aún lo que hacen los siervos de hoy, de Dios hoy. Recuerden un momento a Abraham. ¿Recuerdan a Abraham? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Te voy a dar un hijo. Se lo prometió y se lo dio. El hijo de la promesa. Y Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único y amado hijo, dice Génesis 22. Y Abraham fue al monte señalado. ¿Y ustedes se imaginan eso, los que son padres? Debe haber ido con el pecho apretado, con dudas en su mente. ¿Por qué Dios me está pidiendo esta hora? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Por qué quiere que mate al hijo que me ha dado, al hijo de la promesa? Sin embargo, Abraham llegó a ese lugar, preparó la leña, ató a Isaac, lo puso sobre el altar y cuando lo iba a sacrificar, Dios intervino y dijo, yo sé que tú me temes. Mis hermanos, para Abraham, Dios era más valioso que el hijo que Dios le había dado. Déjenme citar otro ejemplo. Moisés, hijo de la hija del faraón, con bienes, riquezas, comodidades, sirvientes. Y dice la escritura que cogió todo eso y lo estimó como pérdida por tener a Cristo. Miren a Jesús. Jesús lo dejó todo, su gloria, su esplendor, y vino y habitó entre nosotros en forma de hombre. Y dice la escritura que su comida era hacer la voluntad de su Padre. Jesús mostró que para él la prioridad era glorificar a su Padre. Miren a Pablo, el texto que acabamos de leer. Tomó su expediente, lo evaluó, dijo, yo soy judío, circuncidado el octavo día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley dice, yo era irreprensible, pero todo eso es basura por ganar a Cristo. Pero si vamos al Apocalipsis y miramos el final de la historia del pueblo de Dios, dice la escritura que ahí vamos a estar todos los que hemos creído en Cristo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, y nos postraremos delante de Él y pondremos nuestras coronas delante de Él y lo reconoceremos a Él como lo más valioso de nuestras vidas. Pero si a ti no te interesa que Cristo sea lo más valioso aquí en la tierra, ¿qué vas a hacer en el cielo? ¿Qué vas a hacer en este lugar donde todos lo vamos a adorar, donde todos lo vamos a exaltar, donde todos lo vamos a reconocer como lo más valioso de nuestra vida? Si no te interesa aquí en la tierra, en el aquí, en el ahora, no sé qué vas a hacer en el cielo. Quiero concluir, mis hermanos, mirándome a mí mismo. No puedo decir que este texto no me haya copiado en muchas áreas, pero he llegado a comprender que yo no soy un extraterrestre y que como yo funcionan todos ustedes. Nuestro corazón le dice muchas veces a nuestra mente lo que debemos hacer. Nuestra mente le dice a nuestra voluntad el cómo, el cuándo y el dónde hacerlo. Y posteriormente entonces nuestra voluntad es la que lo lleva a cabo. Es por eso que quiero decirte, si has atesorado a Cristo en tu corazón como lo más valioso, por encima de todas las demás cosas, entonces tu corazón le dirá a tu mente que tú estás llamado a servir a Dios. Y tu mente le dirá a tu voluntad que todo lo que tú tienes que hacer, tiene que hacerse con el objetivo de exaltar a la persona de Cristo. Y al final, cuando otros te vean vivir, van a decir de ti que Jesús es lo más valioso en tu vida. Vamos a orar. Señor, te queremos pedir que nos perdones cuando hemos vivido, Señor, pensando en nosotros mismos. Señor, que cuando nuestros propósitos, nuestras metas, nuestros sueños, Señor, se han vuelto lo más primario en nuestras vidas y nos han llevado a olvidarnos de ti, te rogamos que nos perdones. Señor, tú nos lo has dado todo. Por tanto, todo te lo debemos a ti. Ayúdanos, Señor, a poder vivir como cristianos que muestren a este mundo que tú eres
lo más valioso en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.